tienen la habilidad de poder And the best decision makers trabajar estas cosas juntos. Y los mejores son las personas que toman las decisiones que están informadas y educadas en esto. Creemos que es muy importante que hagamos estas presentaciones para probarles con un punto de vista objetivo de lo que está en su boleta este año, para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones y puedan de la manera que ustedes quieren votar en la elección. Así que, ya que este año es un año impar, solo leyes de impuestos pueden estar. Así que es muy importante que nosotros hablemos qué es lo que crea comunidades exitosas y cuáles son las cosas que están cubiertas por los impuestos que nosotros pagamos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros nos beneficiamos juntos? Así que piensen en su comunidad, piensen en su vecindario. ¿Qué son las cosas que ustedes y sus vecinos utilizan todos los días que está disponible por medio de los impuestos que ustedes han pagado? Cualquier persona lo puede decir. Nuestros sistemas de salubridad. Estas son partes muy importantes del sistema de impuestos y qué es lo que ellos cubren para nosotros, en cómo pueden crear confianza entre nosotros. Así como yo personalmente, yo valoro las pistas de bicicletas, de las diferentes pistas que tenemos en todos lados. Yo vivo en Boulder, así que yo puedo utilizarlo y utilizar mi bicicleta donde quiera que vaya muy fácilmente. Y en verdad disfruto el espacio abierto. Así que pensando en estas cosas, cuando nosotros hablamos de diferentes medidas de impuestos, es muy importante mantener eso en mente cuando tomamos las decisiones acerca de los impuestos que pagamos, porque esos no serían posibles o estas cosas no serían posibles sin nuestros impuestos. Así que dado eso, lo que yo estaba pensando, ¿cuáles son los diferentes tipos de impuestos que existen y qué es lo que ellos apoyan o hacen en nuestra comunidad en Colorado? En Colorado tenemos tres diferentes impuestos: impuestos de venta, de propiedad y también del salario. Los impuestos de venta típicamente son impuestos en productos y es importante saber quiénes son los que pagan estos impuestos. Porque nosotros tenemos estas cosas que están siendo pagadas por nuestros impuestos. ¿Será que es algo que en verdad apoya a nuestra comunidad o son de equidad para nuestra comunidad? Así que es importante saber estos impuestos del Estado, que son los que proveen este dinero para inversiones y otras cosas. Por ejemplo, los impuestos de propiedad son los que dan los fondos para las escuelas. Y también tenemos los impuestos de salario. Y muchos de estos dólares ayuda a la educación pública, a la educación universitaria, proveen diferentes tipos de servicios de salud. Cuando nosotros pagamos qué es lo que está en nuestra boleta, es importante saber o tener en mente qué es lo que cubre y quiénes están pagando. Con eso en mente, se lo voy a dar a mi colega Don y ella va en cómo es que nuestras decisiones afectan a nuestras comunidades locales. Nosotros en Colorado tenemos la oportunidad de tomar decisiones acerca de muchos de los que nosotros podemos decidir por medio de la boleta en cómo nuestros impuestos van a ser usados o cómo se van a pagar las cosas. Tenemos que utilizar nuestra voz como comunidades locales en Colorado para las diferentes medidas como recreación,
el pago de familia cuando construimos cuando fuimos los primeros en legalizar la marihuana. Y esas son de las cosas o decisiones que hemos hecho como una comunidad. Así que, ¿cómo es que utilizamos las elecciones para hacer nuestra comunidad más fuerte? Nosotros, nuevamente, por medio de nuestras boletas, tomamos decisiones grandes. Y a veces se siente como que es demasiado, que tenemos que aprender o tenemos que investigar. Y puede ser que sea difícil de entender todas las opciones. Pero para eso estamos aquí hoy, para ayudarles a entender esas diferentes opciones. Las medidas referidas estas son diferentes medidas que tienen que tener los 2/3 en las ambas cámaras de la legislatura estatal. Y estas luego van a la boleta. Son proposiciones que crean nuevas leyes, el cual requiere una supermayoría en ambas cámaras de legislación de la legislatura. Y lo que nosotros sabemos, cuando ustedes van al supermercado, muchas personas están recibiendo diferentes tipos de firmas. Y puede ver como que esto, algo que no les gusta a ustedes, eso que les hablen de esas cosas, pero es parte de ser y ellos son los que en verdad están obteniendo estas diferentes firmas para que puedan ponerse en las boletas. Así que las medidas que son iniciadas por los ciudadanos son las diferentes cosas que uno tiene que firmar por ellas. Por ejemplo, los que están, como estábamos hablando, de los supermercados. Tenemos diferentes peticiones que tienen que ser obtenidas de votantes de Colorado, y ese número cambia cada 4 años y es calculado dependiendo de todos los votos que han sido por todos los candidatos. Por la previa elección. Tenemos que pensar en cómo nuestras comunidades van a ser afectadas por nuestras decisiones. Y pensemos en diferentes preguntas que podemos hacer en lo que con nosotros consideramos cualquiera de estas medidas en la boleta. ¿Será que la medida en la boleta incluye algún tipo de lenguaje de impuestos? ¿Qué tipo de impuesto incluye? ¿Será que incrementa los fondos? ¿O será que cuesta fondos en vez de traer? ¿Qué significa esto para la comunidad? Ahora, vamos se lo voy a pasar a Cameron. Gracias, Don, lo agradezco mucho. La siguiente parte es que nosotros vamos a hablar. Es más, voy a pausar un momento para ver si alguien tiene alguna pregunta.
Así que pónganlo en el chat si quieren puede ser una pregunta o pueden hablar cuando ustedes quieran. Ahora, las diferentes medidas son estatales. Esto es la enmienda 78. Como ustedes han visto, en la enmienda 78 es una enmienda constitucional. Y en Colorado, las enmiendas tienen que tener el 55% del voto para que pueda ser agregado a la Constitución. Así que eso es lo que ellos están esperando que logren hacerlo. La enmienda 78 tiene que hablar cuando se trata acerca de los fondos, y lo que va a hacer es que va a cambiar la forma en que estos fondos están siendo dados y gastados en el estado de Colorado. Así que nosotros antes hablemos de los detalles de esto, deberíamos de explicar qué significa custodial funds. Estos fondos son fondos que que el estado de Colorado recibe de recursos de fuera de los recursos de impuestos, y siempre vienen con un propósito específico del cual pueden ser usados. Diferentes ejemplos de estos fondos incluyen cosas como las ayuda para el COVID, las diferentes emergencias. También tenemos inundaciones y fuegos forestales. Estos fondos son específicamente dados para estos tipos de cosas. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo sería tenemos diferentes dinero que viene de cualquier tipo de acuerdo legal que se ha Also, hecho. things like federal transportation fund También gets in. los fondos de transportación federal se han dado como donaciones para diferentes agencias. ah, y otras cosas como funciona esto es que estos fondos entran al Estado y hay una agencia específica es disponible o son los únicos que pueden gastar esos dólares. Por ejemplo, con los fondos de COVID, y el gobierno pudo poder organizar cómo esos fondos iban a ser gastados. Así que él pudo haber obtenido ese dinero y separarlos en diferentes áreas para ser gastado. O cuando tuvimos estos acuerdos legales, estos fondos usualmente se están dando al fiscal general. Así que hay diferentes cosas, pueden ser gastados por el gobernador, pueden gastar por el fiscal o diferentes agencias que nosotros tenemos aquí en Colorado. Así que lo que la enmienda 78 haría es que cambiaría cómo estas cosas están siendo gastadas. Lo que hace es que cambia la constitución y los estatutos, y lo que requiere es de que estos fondos sean puestos por la Asamblea General, y que también incluya algún tipo de audiencia pública. Entonces, lo que esto haría que estos fondos pasen por el mismo proceso que todos los diferentes otros fondos tienen que pasar. Tendrían que pasar por el proceso de apropiaciones y también por la Asamblea General. Y antes de que sean dados, la enmienda 78 también va a requerir de que vayan a una cuenta centralizada para que cualquier tipo de interés que sea ganado vaya directamente al Estado. No sé si esto es un poco confuso para todos, pero como para ponerlo un poco más fácil, lo que esto significa es que cualquier tipo de fondo que entra tiene que pasar por el proceso de apropiaciones y la Asamblea General. Así que en vez de que el gobernador o otros tipos de agencias tengan chance de solamente tomar las decisiones, estos fondos van a tener que ser gastados por medio de la Asamblea General, por nuestros senadores y representantes estatales. Otras cosas de la enmienda 78, cosas que podemos pensar, ¿cuáles son los impactos fiscales? Fuera de que estas cosas van a tener que ser apropiados por la Asamblea General, ¿cómo es que esto, o cuánto va a costar? ¿Cuánto dinero va a costar esto? Como ustedes saben, cualquier cosa que hay un cambio en cómo el gobierno trabaja, usualmente significa de que hay un poco de dinero que ya sea se va a ahorrar o se va a gastar, pero usualmente es cuando se gasta el dinero.
Así que los impactos fiscales sería el personal docente legislativo estima de que va a traer nuevos empleados para poder implementar la medida y eso va a costar alrededor de $1 millón al año. Y luego, porque estos fondos sería puesto en un nuevo fondo que gana intereses, podría resultar en diferentes dineros que pueden entrar al fondo general. Así que estos serían los costos fiscales que podría pasar. Y en el siguiente diapositiva, pero ¿quién está atrás de esta campaña? Fue puesto en la boleta por una persona que se llamaba Michael Fields, quien es el que se llama una organización que se llama Colorado Rising Action, que significa Conservative Organization. Y también ellos están detrás de otras medidas que están en cuanto a bajar impuestos y también trabajan en cosas así como para bajar impuestos. Así que el nombre es el Committee for Spending Transparency. Estas son las personas que está liderando la campaña y Michael Fields es el agente registrado. Y esa fue la persona que lo puso en la boleta. Ahorita no hay ningún tipo de comité que está apoyando o en este caso que no quieren esta medida, así que está neutral. Pero ¿qué significa esto para ustedes cuando voten? Un voto en sí requiere que la Asamblea General, la legislatura estatal, son los que ellos van a trabajar todos esos fondos que vienen al Estado y requiere que esos dineros sea depositado en un nuevo fondo. No vote Y en un would no, not change the way that custodial funds are spent. simplemente no cambian las cosas y todo se queda igual. No cambiaría nada. Ellos serían continuando siendo puestos o dispuestos por ya sea el gobernador o por cualquier tipo de agencia. Así que solo tenemos unos pocos minutos para preguntas y luego vamos a hablar acerca de estas figuras que tengo y cómo es que esta enmienda va a afectar nuestras comunidades. Así que alguien que tenga una pregunta acerca de la enmienda 78, qué es lo que hace, por favor, pueden quitar pueden encender sus micrófonos. Me gustaría saber cuál es el problema, como las cosas están funcionando. ¿Por qué deberíamos de cambiarlo? Estamos hablando de que va a costar $1 millón. Significa de que debería de haber un problema para que nosotros tengamos que cambiarlo, ¿no? Y como les digo, no puedo decirles más o menos la intención de las personas que hicieron esto, pero les puedo decir que su argumento es que tiene que haber aún más control de los fondos y esto significa de que hay muchas más personas que están envueltas y también pueden agregar las audiencias públicas que les hace pensar que es un proceso más transparente. Y eso es lo que nosotros creemos que está detrás de esta medida. La verdad no puedo decirles exactamente cuál es la motivación, pero el nombre de su comité tiene que ver con la transparencia de gastos, entonces eso significa de que eso es lo que yo creo que es lo que quieren hacer, que haya más transparencia en los gastos. ¿Alguna otra pregunta? Cameron, I don't know. Cameron, no estoy seguro si es esta sección o no que podemos hablar, pero me gustaría pensar o que todos hablen acerca de este tiempo en cómo lo están haciendo. El impacto si el dinero entra cuando la Asamblea General no esté en sesión. Pero esa es una gran pregunta y lo que vamos a hablar es acerca de esto. Algo que tenemos que pensar es
cuando ustedes requieren que los fondos pasen por el proceso de apropiación, significa que tiene que hacerse en la Asamblea General. Y la Asamblea General solo se reúne en sesión de enero a mayo. Así que eso solamente son 5 meses al principio del año. Así que ellos aprueban los presupuestos para final de mayo y así es como nuestro gobierno funciona hasta el siguiente mayo. Así que si ustedes ponen este paso adicional para que la Asamblea tenga que aprobar estos fondos y tener audiencias generales o públicas, y lo que todavía no sabemos acerca de esto es, podría requerir que haya alguna sesión especial donde tendrían que ir por el proceso de apropiaciones y eso costaría un poco más dinero de ese $1 millón para poder contratar al personal docente para esto. Porque el hecho de tener una reunión especial trae a más personas que tenemos que contratar para que vengan y hay que darles diferentes gastos a las personas que van a estar viajando para hacer eso. Así que eso definitivamente es un pensamiento. La alternativa es una forma de que ellos puedan trabajar fuera de sesión, pero es algo que definitivamente no sabemos la respuesta de eso. Así que nosotros sabemos más o menos cuál es el tipo de tiempo en esto. Y alguna persona que ha visto cómo trabajan las diferentes medidas de presupuesto, saben de que es un proceso complicado y que se tarda un poco. Y la verdad, no estamos seguros cómo estos fondos van a trabajar, si alguien perdió su trabajo por la pandemia o si hay fuegos y las personas no están y la asamblea no está en sesión. Entonces es algo que tenemos que pensar. Voy a parar un momento. ¿Hay alguien más que tiene otra pregunta? Porque son buenas preguntas. Quiero ver si tienen otras. La pregunta en el chat es, si esto va en el... So, meaning would this like be added to what would take us to the taper limit? Caitlin, I think you should answer that, but I think it's no, right? Correct. It would not. Yeah. It is Right. not revenue that Esto is no es... so it would not go into the general fund. Esto no iría en el fondo general y es diferente puesto en esa manera. Simplemente no afectaría a otros fondos porque tendría su propio fondo. ¿Alguna otra pregunta? Y luego podemos hablar acerca de esta figura que tengo acá. Y si tienen comentarios, por favor. Esta diapositiva es algo que ustedes pueden pensar en cómo es que estas medidas van a trabajar y impactar sus comunidades. Así que esta no es una medida de impuestos. No tenemos que trabajar tanto en ella, pero la pregunta es, ¿será que esta medida tiene lenguaje de impuestos? No. ¿Qué es lo que esta medida va a cambiar? Esta medida va a cambiar la manera en que estos fondos están siendo alocados o en este caso dispuestos para diferentes y cómo son gastados. Cambia quiénes son los que pueden gastarlo y quiénes están envueltos. Envuelte al gobernador, a las diferentes agencias, al fiscal general y ahora va a la Asamblea General. Pero también ahora va a envolver a personas que están dependiendo de este tipo de fondos, a personas que están afectadas por una emergencia, puede ser también por personas que tal vez tengan dinero por un acuerdo legal. Ellos van a ser siendo afectados porque a lo mejor pueden estar esperando aún más para obtener ese dinero. ¿Esto está haciendo resolver un problema existente? Esa es una pregunta que ustedes pueden hacerse ustedes mismos. Yo creo que algunas personas ven cómo es que estos gastos o estos fondos están siendo gastados y ese es un problema. Yo creo que esa es una pregunta que ustedes tienen que hacer. Y ustedes pueden hacerse esa pregunta. Y conforme con su voto, ustedes van a resolver esa pregunta, básicamente contestándoselas. ¿Y cómo es que esto va a afectar su comunidad? Yo creo que logramos hablar de eso en cuanto al tiempo. ¿Será que nosotros queremos tener un proceso donde tenemos que esperar más por fondos? ¿O estamos viendo esto
es una medida donde las personas tengan un poco más de voz en cuanto a expresarse acerca de los fondos y cómo deberían de ser gastados. Well, cool. ¿Todo Well, bien? I think unless I missed anything, Muy bien. O sea que a menos de que me falte algo, Amendment 78, last y estamos listos con la enmienda 78, a menos de que alguien tenga una pregunta. Gracias a todos. And we will have more of an open discussion too. Y vamos a tener una discusión un poco más abierta al final de esta presentación. Así que por favor, si tienen preguntas, pónganlas en el chat y podemos hablar con ellas al final. Muy bien. La siguiente medida, vamos a hablar acerca de la propuesta 119. Esta propuesta es, ya se va a pasar, así que simplemente va al Estado. Y esto fue puesto por los ciudadanos. Simplemente requiere una mayoría para poder pasar. Y la proposición 119 incrementa los impuestos en la marihuana para poder darle fondos a oportunidades para programas de aprendizaje afuera de la escuela. Así que este programa le está preguntando a los votantes si nosotros queremos incrementar los impuestos del 15% al 20% por los próximos 3 años y también utilizar los fondos estatales para poder transferir eso y crear estos programas. Así que antes de que nosotros hablemos más del programa, hablemos de los impuestos en la marihuana y cómo estamos nosotros en Colorado. Ahorita el impuesto de la marihuana recreacional en Colorado es 15%. El último año del 2020 a 2021 pudimos colectar 290 millones de dólares de marihuana. Y esta otra imagen que ustedes ven a la derecha es una comparación que otros estados están dándole impuestos a la marihuana. En cuanto ustedes quieren ver esta información para tomar su decisión, hay 18 estados han legalizado la marihuana y nosotros tenemos 16 de esos 18 estados son los que les ponen impuestos y como ven los primeros 4 son los más altos. Y lo que esta medida está pidiéndole a los votantes es que nosotros queremos incrementar gradualmente nuestros impuestos del 15% al 20% por los próximos 3 años. Así que en el 2022 subiría al 3% o se incrementaría por 3 meses, por 3%. En otras palabras, iría al 18%. En el 23 sería el 19% y en el 2024 sería el 20%, que serían los 5%. El dinero que se va a poder obtener de esta medida, dependiendo del año, todo eso iría para darle fondos a estos programas de escolares. Muy bien. Y luego se lo voy a dar a Alex para que él pueda hablar acerca de estos programas de fuera de la escuela. Gracias, Kayla. Así que antes de que nosotros hablemos el programa de LEAP, hablemos qué es lo que esto significa. La medida define que el aprendizaje fuera de la escuela como un programa, un servicio, un sistema, actividad, materiales o compras que provee un apoyo para desarrollar o mejorar afuera de la escuela. Así que estas oportunidades comienzan con este tipo de programas. Incluye tutelaje, también a jóvenes con necesidades especiales, segundo lenguaje, entrenamiento para eso, también aprendizaje académico, carreras técnicas o educacionales, también problemas sociales, emocionales y servicios de salud mental.
Esto no podría utilizarse como para, este programa no es para pagar escuelas o escuelas privadas o otras cosas que tengan que ver con el currículum regular de las escuelas. ¿Quiénes son los afectados para este programa? Si es que es construido o si es hecho. La juventud y las familias, las jóvenes de 5 a 17 años que viven en Colorado, podrían ellos aplicar a esta ayuda. Y las jóvenes en familias que tienen o que están a nivel de la pobreza, tendrían ellos primera prioridad. Los proveedores van a ser desarrollados o en este caso escogidos por las escuelas o los distritos de las escuelas. Y vamos a hablar acerca de esto un poco más. Ahorita todavía no tenemos todos los detalles, pero lo que sí sabemos es de que los distritos escolares y otras agencias locales educacionales van a ser precertificados como proveedores y los maestros también recibirían una aprobación de prioridad como proveedores calificados. Así que miremos qué es lo que este programa luciría o cómo funcionaría. Creo que es importante decirles antes de que veamos esta diapositiva que cómo es que el programa va a funcionar, cómo lo van a trabajar, cómo va a ser evaluado. Muchas de estas cosas no está definido todavía en la boleta. Yo creo que eso sería creado cuando ya sea creado. Así que esta es una de las cosas que nosotros sí vemos, basado en lo que leímos. Si esto pasa, crearía una nueva agencia que se llamaría Colorado Learning Authority o simplemente The Authority. Y este programa sería independiente de la Junta Directiva de Educación de estatal. Y como lo mencioné, esta agencia o esta autoridad tendría a 9 directores o de la Junta Directiva que ellos no serían elegidos, sino que el gobernador los pondría y esta junta luego ellos estarían a cargo de crear todos los estatutos, requerimientos, las distribuciones de fondos, implementar las evaluaciones o el sistema de evaluaciones y el ver la operación de día a día. Así que esta autoridad tendría bastante poder en cuanto a crear todas estas cosas. Lo que sí nosotros sabemos, tendrían que crear una lista de proveedores aprobados basados en el criterio que ellos pongan. Luego veríamos, ahorita todavía no sabemos qué es lo que eso sería, pero lo que sí sabemos es que los distritos escolares y otras agencias educacionales, ellos ya estarían precertificados como proveedores. Nuestro entendimiento, lo siguiente es de que esta lista va a estar disponible para que familias que puedan calificar y también para jóvenes que puedan calificar, ellos puedan ser aprobados para este uso. Y sería cualquier persona que viva en Colorado con niños de 5 a 17 años. Y como lo mencioné antes, la prioridad se le va a dar a las personas de bajos recursos. Y luego, por último, el programa pagaría a los proveedores a nombre de las personas que han sido aprobadas. Ellos podrían aplicar para este tipo de fondos y de alguna manera el dinero va a ser pagado para ese proveedor. Y hay muchas cosas ahorita que no sabemos acerca del proceso, de cómo el dinero va a ser distribuido, porque ese proceso sería establecido por la autoridad o la junta directiva. Así que muchas cosas todavía no sabemos y muchas ahorita está puesto en las manos de la junta directiva. Pero esto es solo una pequeña idea de cómo el programa puede funcionar y cómo es que eso va a funcionar luego. Así que, Caitlin, por favor. Así que hablemos quiénes son los que hicieron esta campaña. Sabemos de que el grupo sin fines de lucro Gary Community Ventures fueron los que hicieron este esfuerzo bipartidista detrás de la proposición 1919 y ellos fueron los que estuvieron recibiendo firmas. Y sabemos de que hay algunos problemas que tienen algunos comités
19. También tenemos vote yes en Part 19 y también tenemos no. Two other registered committees, Y hay one otros is the dos Committee on comités, Safety opposes, as well as the Coloradans Against School Vouchers. son otros So let's go through comités what que this están a vote favor o en on contra de Section esto. 119. Ahora, ¿qué significa esto? So a yes vote Un voto en sí significa de que incrementa los impuestos en la marihuana y autoriza la transferencia de fondos. I'm going to, Emily, I'm going to mute you. I'm sorry. So a yes vote means saying yes to O increase sea que el marijuana. voto sí significa de que incrementa los impuestos de la marihuana y autoriza la transferencia de fondos del Estado y crear este programa de fuera de escuela para niños de 5 a 17 años. Y un voto de no significa que nos incrementa los impuestos de la marihuana o alguna transferencia de fondos para crear este programa. Do we have any questions on the mechanics of 119? ¿Tenemos alguna pregunta acerca de cómo funciona la proposición 19? Vamos a hablar acerca de unos minutos y luego vamos a hablar acerca de otras preguntas para que podamos pensar en cómo esto afecta a nuestra comunidad. All right, if you think of any, we will have some time Si at the ustedes end. piensan en algún programa, alguna pregunta, Can someone tell us what the state ¿alguien nos puede land decir trust is? I'm always qué es lo curious. Sure, the state land trust is part of que the este school State Land Trust funding, hace? piece of what we give to public education. Parte de lo que nosotros damos a la construction educación of pública schools. es And para la so construcción de this is a piece of escuelas money that we y es simplemente un fondo que utilizamos, sería de mover ese dinero de esos fondos to administer and create this program to help para them. administrar y crear este programa. Es alrededor de $20 millones que serían movidos. This is Michael. Hi, Michael. So that actually clarifies it and makes me think about a Esto few things because Clarifica algunas cosas I porque was under the impression that not yo estaba only bajo la impresión que no was solamente governing, estaba gobernando what was built, lo que era construido, people pero también a las funded as personas well. Is it o el fondo de only las personas. governing ¿Será que esto solo se está haciendo la construcción crucial either? But de las escuelas? No que sea crucial o no, pero simplemente tengo esa That's pregunta. a great question, Michael. Es una buena pregunta, Michael. I'm gonna have to dig into it a little Yo voy a bit tener que more. investigar un Our poco expert is porque on the line nuestro about experto no está ahorita en línea, pero déjame revisar larger discussion. y yo te lo respondo en unos minutos. Cool. Ya, yo puedo esperar, no hay problema. All right, any other questions Muy bien, ¿alguna otra pregunta en la proposición 119? Y si no, vamos a hablar acerca de la diapositiva para asegurarnos de que nosotros estamos pensando esto bien. Vamos a regresar a esta herramienta y esperamos de que esta herramienta les sirva porque se puede utilizar para todas las medidas que estamos haciendo en la boleta. Y ustedes pueden ponerse a pensar en estas preguntas para que ustedes puedan saber cómo son los componentes de diferente medida. Y si incluye algún tipo de lenguaje de impuestos, claro que sí, incrementaría los impuestos en la marihuana. Será impuesto de propiedad. En este caso sabemos de que es un impuesto de venta porque incrementaría los impuestos en la marihuana. Así que nos da chance de responder esta pregunta. ¿Será que incrementa? Y como esto es un incremento de impuestos, significa de que entra más dinero. ¿Quiénes son impactados por esta medida? Como este impuesto es relativamente nuevo, no tenemos nosotros todavía un tipo de información detallada. ¿Quiénes son las personas que van a ser más impactadas? ¿Cuáles son las demografías que van a ser más impactadas? ¿Quiénes son las personas que compran más marihuana? Así que todavía no sabemos completamente la respuesta de esa medida. ¿Y qué es lo que este dinero está pagando? Y sabemos de que esto va a pagar por el crear e implementar un nuevo programa de escuela
o fuera de escuela. know all of the ways in which that program would play out, but we know that if funded, it No would be sabemos that program. cómo el programa va a funcionar, pero lo que sí sabemos es de que si está aprobada esta proposición, van a crear ese programa. Thinking about how will the new Así que cómo vamos a crear nosotros o cómo va a trabajar este nuevo dinero va a incrementar affect your o community, va a afectar la comunidad communities. o And otras again, comunidades. this is a hard question. Nuevamente, eso es We're una very good pregunta about difícil, asking ourselves, pero es algo que nosotros because deberíamos de we don't preguntarnos a nosotros necessarily know mismos. all of the specifics of how the program will play out, and we also No don't sabemos have cómo the este data programa va a trabajar y todavía no tenemos toda la información de quiénes son los que van a ser afectados por el incremento de impuestos. Así que hay muchas cosas que todavía no sabemos acerca de esta proposición, pero es algo que tienen que considerar. Pero lo que sí sabemos es de que la autoridad, ellos tienen que priorizar a personas de bajos recursos y que para ellos puedan distribuir esos fondos también. Y cómo ellos van a poder hacer esto de que ellos puedan impactar o no impactar su comunidad. Yo vi algunas preguntas en el chat. One about, medical marijuana is exempt from this, so it's specifically about recreational marijuana. Esto solo afecta a la marihuana recreacional, pero no en la marihuana médica. Do we know if this is being supported by the teachers union? Si sabemos de que esto está siendo apoyado por el sindicato de maestros o reformistas, I would say that from the research that I know and por lo que nosotros hemos hecho, education community and unions are split on this. And los sindicatos están I know that the yes debatiendo has a esto. list of endorsements Sabemos de que from la campaña de I sí would tiene say alguna that compañía the no campaign, y la campaña de no, I don't think that they have a no list creo que of ellos tienen una endorsements lista de specifically. personas que apoyan la medida. I know a lot of organizations have like working with families Pero have sé que come out varias against 119, I know that for sure. diferentes agencias tienen esto, ya sea están a favor o en contra. Y hay muchas personas que se han mantenido neutrales. Así que yo les animo de que si hay algún sindicato, algún otro grupo que a ustedes les gustaría saber, llámenlos. Hablen con ellos para ver si ellos están apoyando esto o no. But that's a great question. Pero es una buena pregunta. Thank you, Karen. Yeah, let's go back to the slide after the full group discussion, and I'm happy to share those numbers with you about Vamos other a states. compartir los números acerca de cómo otros impuestos, otros estados imponen impuestos en la marihuana cuando ya estamos en nuestra sesión general de preguntas. Great. All right, now I'm going to kick it over Muy bien. to Así que vamos a hablar con Jillian Jillian to talk about Prop 120. y Esther. Y ellos van a hablar acerca de la proposición 120. Hello, everyone. So Esther and I are going to talk about Prop 120. So it Nosotros vamos a hablar de la proposición 120 con Esther. Esta es otra medida de ciudadanos. Y esta es un poquito más clara. Y nosotros vamos a hablar acerca de los impuestos de propiedad. Así que para poder hablar acerca de la escena de lo que vamos a hablar es cómo los impuestos de propiedad están calculados. Estas cosas están determinadas por varias cosas. No tienes los impuestos solamente en el valor de la casa. Los impuestos de propiedad es por el valor de la propiedad en sí. Y eso está determinado por el mercado. En tu comunidad o vecindario, ¿qué otras propiedades similares a las tuyas en la misma área, en el mismo vecindario? ¿Cómo fue que se vendieron o cuánto se vendieron? Y así es como ellos determinan el valor de la propiedad. Si tienes alguna experiencia en bienes raíces, se llaman comps. Así que cuando nosotros estamos hablando del 120, vamos a estar hablando acerca mucho de este tipo del assessment rate. En este caso, esto está puesto por el Estado. En el pasado hemos tenido residencial y comercial, que son diferentes, pero Esther va a hablar un poco más acerca de cómo esta propuesta ha cambiado muchas de las cosas o determinaciones de qué es lo que determina una propiedad. Y vamos a mencionar esto algunas veces, pero para que ustedes sepan, basado en la acción que la Asamblea General tuvo,
Ahorita va a ser un poco diferente las diferentes informaciones de lo que hemos visto acerca de lo que la proposición 120 va a hacer. Los otros elementos de la... Oficialmente, mill es $1 en $1,000. Lo importante de esto es que estos cobros están siendo determinados por los ciudadanos locales, en comunidades locales, todo depende de dónde vives. Como pueden ver este diagrama, tenemos una casa de $350,000, el assessment rate, un impuesto de 7.15%, más 25, más 80. Es para que ustedes sepan, Colorado tiene los costos de propiedad de impuestos tercero más bajo de la nación. Y así que se va a hablar a Esther para que pueda hablar un poco más acerca de la proposición 120. Thanks so much, Jillian. So with that quick background on how property taxes are calculated, let's talk a little bit more. Hablemos acerca de los cambios que la proposición 120 quiere hacer o está proponiendo hacer. Si pasa, si permanentemente va a bajar los rangos para calcular cuántos impuestos las personas van a pagar o en cualquier tipo particular de propiedad. En este caso estamos hablando de propiedades de multifamilia y las propiedades para hoteles o donde uno puede ir a rentar cuartos. Nosotros estamos hablando de cualquier tipo de propiedad que tenga más de 4 unidades. Los condominios no está incluido en las propiedades multifamilia. Y también tenemos las propiedades hosteleras, en este caso hoteles, moteles o los diferentes casas que uno utiliza para rentar cuartos. The state legislature passed a law during the session that changed the effect La of this Asamblea General proposition. pasó And that happened after the ballot una ley question que, had already been set. So if you have your ballot in front of you, si ustedes tienen su boleta enfrente de ustedes, van a poder ver una figura $1 billion range that's written on your en proposition. This figure is incorrect. o en cuanto a lo que esto va a ser. Bueno, originalmente la proposición 120 hubiera bajado los diferentes porcentajes del valor de las propiedades. Esto hubiera bajado los ingresos de los gobiernos locales alrededor de $1 billón. Y como ustedes les dijeron, los gobiernos locales utilizan estos impuestos para educación, para los bomberos, para emergencias, para las bibliotecas y otros tipos de servicios locales y programas. Así que en respuesta a eso, la legislatura pasó la ley 21-293 y esto creaba diferentes subcategorías y esto cae bajo las categorías de residencial y no residencial. Como ustedes pueden ver de esta figura, va temporalmente bajar en las propiedades de familia, en las propiedades de energía renovable y en las de multifamilia. Y estos rates van a volver a subir en 2 años, en el 2024. Después, ¿por qué esos cambios? Si la proposición 120 pasara, solamente cambiaría los permanentemente para las propiedades de multifamilia y de hosteleros. Así que los rates nunca volverían de regreso a los rangos normales, sino se quedarían en los 6.5%. Y las propiedades hosteleras se quedarían al 26.4%. Voy a darle una pausa acá por un momento. Para preguntas. Sí. El dinero que entra por los impuestos, las escuelas del vecindario, ellos obtienen fondos de 2 diferentes formas. Ellos obtienen impuestos por locales y también por los fondos estatales.
Esos son los dos diferentes tipos de ingresos que ellos reciben. So yes, this would affect Así funding que esto for afectaría a variety of, a una variedad de services, education. servicios y educación siendo uno de ellos. All right, please keep putting the questions in. Bien, por favor, sigan mandando preguntas si tienen alguna. And we'll go on to the next Y slide. ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Michael Fields, executive Michael Fields es el director ejecutivo de Colorado Rights in Action. Fue el que lideró esta medida que fue firmada por ciudadanos. Hasta ahorita no hay ningún tipo de comité registrado de que ya sea le da la propuesta o apoya o no. ¿Quita? Y ustedes siempre pueden ir a los sitios de internet del condado y siempre ver información. Issue committees registered for either supporting or opposing this No hay measure. ningún tipo de medida de esto. All right. So what does your vote actually mean? So a yes vote on Proposition Ahora, 120. ¿qué significa esto? Un voto de sí significa de que bajaría los impuestos en propiedades de multifamilia y hosteleras solamente, permanentemente. Los otros diferentes assessments que hay en residenciales y no residenciales no lo haría. Esto es lo que, si ustedes votan que no, simplemente va a mantener todo a los niveles que están ahorita. Sí, gracias, Karen. Estos impuestos también proveen fondos para hospitales, para clínicas locales, para bibliotecas. Investments at the local level are funded through our property tax dollars. Muchas de estas diferentes organizaciones están siendo apoyadas por esos impuestos. Bueno, de regreso nosotros a nuestra herramienta para saber cómo esto va a afectarnos. Así que vamos a hacernos estas preguntas nuevamente ahora con la proposición 120. Estábamos hablando, en este caso, el bajo de ingresos, ya que esta medida bajaría impuestos. Sí cambia la manera en que nosotros calculamos el impuesto a la propiedad. Y esto depende mucho de los locales, pero sí cambia el rango a nivel estatal, ya que este tipo de costo es calculado estatal. ¿Quiénes son los que están pagando? ¿Qué es lo que está perdiendo dinero? ¿Cómo es que pérdida de dinero va a afectar su comunidad? La intención original y cómo es que se ha cambiado ¿qué es lo que pasó con la sesión estatal o del 2021? Creo que hubo una discusión de antes de cómo proveer un tipo de ayuda a los dueños de negocios y ahora simplemente se va a trabajar en estas propiedades de multifamilia. Lo que están calculando es de que Colorado perdería 45 millones de dólares. Como todo esto sí es evaluado a nivel local, en cuanto al valor de sus casas, afectaría a sus comunidades de diferentes maneras. Podemos hablar un poco más acerca de las comunidades, pero entendemos de que que no sabemos si los efectos van a ser sentidos diferentes en diferentes comunidades. Vamos a poner una pausa ahí para ver si hay algún tipo de pregunta. ¿Será que esto va a impactar más negativamente a los lugares rurales que las urbanas? Pero en Colorado nosotros tenemos una mezcla bastante interesante. Tenemos un área montañosa en el oeste que tienen diferentes niveles de propiedad que impactaría de diferente manera.
Yo creo que sería un poquito más complicado que simplemente separarlo entre urbano y rural. We've seen multifamily kind of build up in more of the front Vemos de que range. muchos edificios de multifamilia han sido Esther, if you want to add. Yeah, it really truly is. afecta a otros. De verdad depende del tipo de propiedad en cualquier tipo de área. Mountain communities that rely on Para large las, property, it's going to impact a specific way. So yeah, cada quien va a ser impactado de una manera. Yo creo que es difícil y va a variar el impacto. Lo que nosotros sabemos o lo que nosotros podemos decir es de que va a tener un impacto en servicios locales, de cómo esos servicios locales van a tener fondos. Otra pregunta que hemos tenido algunas veces, un par de veces, Airbnb no es considerado algún tipo de hostelero ni nada de eso. Así que no afectaría eso. Si ustedes tienen un Airbnb, no les va a afectar. Okay, last thoughts, last Muy bien, question. ¿alguna otra pregunta? Everyone loves talking about property taxes. I feel like it's everyone's favorite. Creo que todos hablamos, nos encanta hablar de los impuestos de propiedad. Okay, with that, I'm not Bien, sure. con eso, but- no estoy muy seguro quién es el siguiente. Bella, did you have a question? Joela, ¿tienes alguna pregunta? I saw someone raise their hand. Vi que alguien levantó su mano. Joella, if you're speaking, we can't hear you. Not Joela, sure. si estás hablando, no te podemos escuchar. No estoy seguro si estás en... all residential properties and change, and that they're going to try and lobby for that change if the bill is voted in. Is that true? I'm sorry, I didn't catch the first part of that question. Do you just mind Lo siento repeating? mucho. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? I said I've heard that the people who are lobbying Escuché que las personas que están haciendo o están empujando por esto querían que este cambio afectaría también a personas de hogares de... ¿Será que ellos pueden también trabajar para cambiar lo que ellos querían originalmente? ¿Eso es su correcto? So for the first part, yeah, so the original intent of La intención original de la proposición 120 was that era was to lower the assessment rate era of bajar property la evaluación o el rango de evaluación de todas las propiedades, single home, single family homes. aún las casas de familias singulares. Especially to local Pero revenue, con el impacto que iba a tener en los ingresos locales, la legislatura estatal tenía esa presión, sacaron esta ley bajo la respuesta de esto para bajar el impacto fiscal, que es lo que tenemos nosotros. Ahora, por esa razón, puede que solamente está afectando a ciertos tipos, pero en realidad la meta era que todos bajaran los impuestos. No estoy seguro si las personas que están detrás de esta proposición van a seguir adelante con el querer hacer algo en el Capitolio durante la sesión para volver a regresar con la intención original. Vamos a tener que esperar y ver si esto es algo que va a ser aparente o no. Todavía no estoy segura. Pero la intención es el bajar. La intención original era el bajar los impuestos de todas las evaluaciones. Lo estoy preguntando porque estoy especulando un poco dependiendo de lo que escuchaba, así que estaba como preguntándome si esto iba a pasar o no. Sé que hay, si van a haber tipos de demandas legales o no, pero sí había algo que iban a hacer eso. Que iba a haber una demanda para cambiarlo todo. Okay, I guess I just wanted to mention that just because I think that that's an important nuance. Yeah. Creo que es algo importante que nosotros sepamos de eso también, que si en caso esto pasa, puede ser que cambie el lenguaje. Así que gracias por traer eso.
have nothing else. We'll have time for more questions at the end, but I will kick it off to our next Si no presenter. hay más preguntas, vamos a hablar con Jess. Awesome, thank you. Hey everyone, I'm Jess Kimberly. ¿Qué tal Fields, todos? User Pronouns. I'm the Director of Insight Strategies and Data at the Colorado Civic Engagement Roundtable, and I get to wrap up Y our ahora nosotros vamos a terminar nuestra sesión vamos a hablar acerca de diferentes recursos para que ustedes puedan obtener esta información. Ustedes pueden tener información en nuestro sitio de internet. Otro recurso es también tenemos el Colorado website en cómo votar. Tenemos diferentes recursos que podemos utilizar para esas cosas en inglés y en español. Así que voy a poner estos enlaces en el chat para que ustedes puedan utilizarlos también. Y ustedes pueden buscar y usar estos recursos. También tenemos el Consejo Legislativo de Colorado y tienen un libro que ellos crean que no es partidario, así que simplemente es una información objetiva de lo que está haciendo cada una de estas medidas. Hemos tomado un paso acerca de los problemas de nuestras boletas, pero también tomen en cuenta de que hay otras elecciones locales, jueces, a la elección del ayuntamiento local, así que por favor vayan a los sitios de internet de sus condados para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando. No se les olvide, lo último, casi lo último, es de que sí tenemos la elección en el segundo noviembre 2, así que van a estar recibiendo algunas llamadas, textos, correo, hasta hablándoles acerca de todos estos recursos para saber lo que está en su boleta. Así que tómense en cuenta de que siempre tengan al día su información de boleta. Si no lo han hecho, por favor, hablen con sus condados para asegurarse de que ustedes estén registrados y que también estén al día y que puedan recibir su boleta en el correo. Si no lo reciben en el correo, ustedes también pueden ir a cualquier tipo de boleta o en cualquier lugar donde estén recibiendo boletas. Y ustedes pueden recibir su boleta y se pueden registrar y votar en el mismo día de la elección. Así que hay diferentes lugares donde ustedes también pueden ir a dejar su boleta. También pueden simplemente, si no lo mandan de regreso en el correo, pueden mandarlo o pueden ir a dejarlo ustedes a estas cajas. A las 7 de la noche en el noviembre 2 termina esto. Así que por favor, vayan al sitio de internet de la Secretaría del Estado. Thank you all for joining us in this session. Les damos gracias a todos por reunirnos. Están tomando sus primeros pasos de ser personas de votantes informados. Sabemos de que el votar es solo una porción de mantener las actividades cívicas de cada uno de nosotros. Y podemos ver cómo es que nosotros podemos mantener nuestros sistemas y nuestras comunidades de lo que nosotros en verdad queremos hacer. Queremos saber que los recursos y servicios están construidos para todos y que sean equidad para todos y alrededor de Colorado. Así que en esto último diapositiva también este es nuestro sitio de internet donde vamos a compartir la guía de la boleta. Así que por favor chequen eso y déjenos saber si ustedes tienen alguna pregunta. Si no, tenemos alrededor de 10 minutos para poder facilitar cualquier tipo de preguntas. Algunas de las enmiendas o proposiciones. ¿Tienen algunas preguntas adicionales? Y también podemos hablar acerca de la boleta. Feel free to unmute yourself as Así well. que siéntanse libres de poder quitar poder encender su altavoz y hacer preguntas. Yo sé que alguien quería saber los diferentes rangos de impuestos de marihuana en otros estados, así que lo voy a traer para que lo podamos ver. Y aquí estamos. Esta es la diapositiva que muestra los impuestos en diferentes estados de acuerdo a los costos de marihuana. Hi, Caitlin. This is Tiffany Lee in La Plata County. Can you hear me? Ok, esta es Tiffany. ¿Me puedes escuchar?
Yes, we can hear you. Thank you. On- Gracias. on the Proposition 119, does En la that proposición impact 119, ¿eso the impacta after-school en programs, such as algún an example would be like Boys tipo and de Girls programas Club, después de la escuela como el probably club de kids niños y after niñas, school? Boys and Girls Club? Is there any type of, do you know ¿Algún any type tipo of grants or anything like that that would be able to be available? de becas que van a estar siendo disponibles para esas cosas? Hold on 2 seconds. Okay, that's a really great question. I know. Es una muy buena Boys pregunta. and Girls Club, Yo sé que el club de niños y niñas, dependiendo del criterio de la junta directiva, ellos pueden aplicar para ser también unos proveedores. Así que tendríamos que esperar a ver qué es lo que la autoridad dice. Pero sí noté que en el sitio de internet dice que sí. Esta organización de niños y niñas, Boys and Girls Club, sí apoyó esta proposición. Any other thoughts or questions? ¿Algún otro pensamiento, preguntas? Michael, I'm still getting that answer about the Michael, state. todavía estoy trabajando acerca del estado. I can wait. Caitlin. Yo puedo esperar, no te preocupes. Solo quería saber. Ya le hemos hablado a nuestro economista y lo que él ha dicho es que va en los costos de educación pública y va al costo total de todos los fondos. No sé si está calculado eso en la fórmula. Got it. Muchas gracias. Great. Well, we're happy to hang out for a little bit Ya, longer. podemos esperar aquí un ratito más, que si tienen alguna otra pregunta, pero me gustaría darle la oportunidad desde el fondo de nuestro corazón por estar aquí con nosotros. Este es un esfuerzo estatal de poder hablar con comunidades alrededor de nuestro estado. No importa dónde estés, Coming va a estar ahí. Y para asociarnos con ustedes también. Si ustedes quieren tener una reunión semanal, mensual, y ustedes quieren traer este tipo de información objetiva acerca de las medidas de la boleta y las decisiones que nosotros hacemos como comunidad, nos encantaría juntarnos con ustedes. Comuníquense con nosotros, hay información en el sitio de internet, ustedes pueden hablar a mí o a cualquiera de los que presentaron, y nosotros estamos más que felices de compartir esa información. Los dos información está en dos, inglés y español. Ustedes pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y podemos hacer esto, podemos hablar acerca de estas cosas. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por favor, háganoslo saber. Vamos a quedarnos, pero por aquellos de que lograron estar aquí durante todo este tiempo, les agradecemos. Y les esperamos de que ustedes tomen esta información y que esta sesión haya sido de provecho para ustedes. Y puedan ustedes también informar a sus vecinos, a su comunidad, de lo que significa esto. Y ustedes pueden comenzar a esta plática de lo que significa su voto. Así que muchas gracias. I saw that folks are sharing, Sé que personas están poniendo recursos en el chat. También se trabaja mucho en estatal, pero estamos nosotros siempre felices de aprender cualquier tipo de recursos locales también. Así que tenemos recursos, por favor, siéntanse libres de compartirlo a la comunidad. So yeah, Denver, they give us War and Peace this year. Denver nos dieron una pieza donde Working Families Party is something I trust. I will note that unlike Count Me In, they will give their distinct position and skew on it. So that there is that. voy a compartir la organización que yo confío en ellos. With that, it doesn't. Quiero que sepan de que esto es lo que voy a poner. Ellos, este tipo de comité que yo utilizo para ayudarme con estas decisiones, ellos obviamente tienen
un punto de vista que el cual yo comparto y no me afecta, pero para que sepan, ustedes pueden utilizar eso. Great. Well, thank you all again. And if you do Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, tenemos un equipo de expertos que pueden investigar estas cosas y podemos ayudarlos a responder estas preguntas. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Y gracias al equipo de Camin, mucho muy buen trabajo. We can chat soon. Y hablamos luego. I have a very random question. If anyone Tengo una that's pregunta. maybe answered. Si cualquiera que ha estado aquí pueda contestar. Do you know if Todos I saben can si work the polls the me day gustaría of, trabajar en like, el where día de can la I elección. find ¿Dónde it? podría ir si yo quisiera? Podría trabajar en cualquiera de estos lugares donde aceptan boletas. Tú puedes ir al sitio de internet de tu condado y puedes aplicar para ser un trabajador de las boletas. Y muchas veces tratan de llenarlo bien rápido, pero tal vez hay algunas opciones disponibles. Así que si no lo ves ahí disponible, siéntese libre de mandarles un correo. Usualmente ellos entrenan, así que a lo mejor es un poco tarde. Hay a veces programas de voluntarios. Un programa donde ser de esas personas que puede uno trabajar en los diferentes lugares donde van a aceptar las boletas. Simplemente uno puede utilizar diferentes cosas. Puede ser una voluntaria trabajando en esas cosas también. Así que put your email in the chat. I'm happy to ask. I know Cameron Hill from Common Cause. Common Cause runs that yo program. sé que Common Cause es el que ellos corren esta. Si no puedes trabajar ahí en las... Or calling voters and texting voters, reminding them to get their ballot in. So, Yeah. Hay diferentes cosas que puedes hacer. Is New Era doing anything right now? ¿Será que New Era está haciendo algo diferente? Yo creo que ellos están haciendo algo como texto. So I'm the intern at Community Resource Center under Alex, and so we're doing get out the vote texting as well. I just Yo trabajo con... Simplemente me gustaría trabajar en uno de esos, pero bueno, si no es disponible, ni modo. El próximo año revisa esto en agosto, porque estoy segura que hay algunos regulares que les encanta trabajar este tipo de cosas y hay un proceso de entrenamiento. Así que revísalo un poco más temprano. Pero yo creo que ya están llenos ellos ahorita en octubre 18. Pero uno nunca sabe. Aún con esto de la pandemia, uno nunca sabe quiénes están cómodos haciendo qué. Yo creo que debería pensar en eso, pero es un buen punto. Muchas gracias. Claro, gracias a ti. Espero que esto ya te haya servido. Sí, me gustó mucho. Gracias. Excellent. All right, Carlos, I think we are good to go. Thank you. All right, well, thank you again, and I will connect with Anna. And thank you so much for your time and effort tonight. And I'm sorry that we're so wonky talking about ballot measures. Oh, good. Oh, good. Cool. All right. Well, thank you again. And we will, end the meeting because it's just me and me on here. All right. Thanks, Carlos.